Chicos, buenos días con todos. ¿Me pueden escuchar? Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Denme unos minutos. Voy a actualizar el material de la semana 4 acá en el aula virtual y arrancamos, ¿ya? Muy bien. Semana 4. Vamos a reemplazar esto. Acá. Ingeniería de carreteras. No, semana 4. Ahí está. Listo, ya está. Vamos a ver cómo estuvo la entrega de los trabajos, ¿no? Tocaba línea tangente, creo, ¿no? Vamos a revisar entonces qué tal estuvo eso. Línea tangente. Y perfecto, los 7 grupos. Muy bien. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Está bien que sigan cumpliendo semana a semana con sus trabajos, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces. Voy a proyectar ahorita. A ver. Vamos a abrir el material. A ver, material, semana 4. ¿Mm? Ya, muy bien. Listo. A ver, ya. Vamos a compartir. Listo, chicos. Entiendo que pueden ver mi presentación, ¿no? Muy bien. Ok. Ahora sí, chicos, gracias. Muy bien. Vamos a ver hoy día lo que tiene que ver con radio mínimo, peralte máximo, ¿ya? Muy bien. Chicos, cuando yo tengo una carretera como que la que se muestra ahí, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una carretera, digamos que el eje viene en este sentido, miren, en este sentido, ¿no? De acá para acá, ¿no? Esa es la dirección de las progresivas del eje de esta carretera, ¿no? Supongamos que esta carretera, chicos, está diseñada para una velocidad de diseño de 50 kilómetros por hora, ¿no? Supongamos, ¿ya? Muy bien. Y entonces viene un Toreto, pues, ¿no? De esos que a veces se creen dueños de las pistas, ¿no? Y viene a 100 kilómetros por hora, chicos. Díganme, por más hábil que sea, piloto, experimentado, si la carretera está hecha para 50 y tú vienes a 100, ¿para dónde el vehículo va a tender a irse?
hacia la parte interna o hacia la parte externa de la curva? Se va hacia la parte externa, ¿no? Este vehículo, hay una fuerza llamada la fuerza centrífuga que siempre lo va a jalar, digamos, hacia afuera de la curva, ¿no? Entonces, cuando esa fuerza centrífuga sobrepasa, ¿no? Sobrepasa, por ejemplo, la fricción que puede ofrecer el pavimento, entonces esta fuerza centrífuga jala al vehículo fuera fuera de la vía. Entonces, claro, en este ejemplo, si yo tuviera un Toretto que haga eso, bueno, si se va fuera de la curva, ustedes pueden ver que acá afuera, por ejemplo, digamos es una parte algo plana, y bueno, seguramente se va a accidentar, pero sin ningún tipo de riesgo, seguramente es serio, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta curva de acá realmente no fuera una parte plana acá en esta parte externa? Fuera un abismo de 200 metros, ¿no? Ahí la situación cambia, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es, digamos, contrarrestar a esa fuerza centrífuga que quiere sacar al vehículo de su trayectoria. Y entonces, para ayudar a contrarrestar esta fuerza centrífuga, chicos, nosotros le damos a la calzada una inclinación llamada peralte, una inclinación que se llama peralte, ¿ya? ¿Y por qué le doy esa inclinación? Miren, para este ejemplo de acá, miren, yo tengo como esta sección transversal en la curva. La fuerza centrífuga jala hacia la parte externa de la curva y, por ejemplo, esta fuerza centrífuga, digamos, si yo lo descompongo en componentes perpendiculares, tengo fuerza centrífuga paralela y fuerza centrífuga normal, ¿no? Sí se ve mi mouse, ¿no, chicos? Sí, sí se ve, ¿no? Ya. Ok. Muy bien. Pero digamos, el hecho de peraltar, yo peralto la curva, lo que va a ocurrir, chicos, es que este componente peso, se descomponga también en sus componentes perpendiculares, ¿no? El componente peso normal y el componente peso paralelo, que digamos va en contra de la fuerza centrífuga paralela. Entonces, cuando yo inclino la calzada, lo que genero justamente es esta fuerza peso paralelo que se opone a la fuerza centrífuga. Y a eso le tendríamos que sumar también la fuerza de fricción transversal que se origina entre la llanta y la superficie de rodadura, que también van en contra de la fuerza centrífuga. Entonces, si yo quisiera mantener esto en equilibrio, o sea, que esto no se salga, digamos que el peso paralelo más las fuerzas de fricción transversal deberían, digamos, ser iguales o mayores a esa fuerza centrífuga paralela, ¿no? Entonces, justamente debido a ello es que yo le doy esta inclinación a la calzada llamada peralte, ¿ya? La inclinación de la calzada, así como está, se llama peralte. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Muy bien. Ok, gracias. Entonces, chicos, la fuerza de fricción se opone al deslizamiento. En la figura, la resultante paralela del movimiento, que será la fuerza centrífuga paralela menos la fuerza del peso paralelo, actúa, digamos, hacia la derecha, ¿no? Y también debe ser contrarrestada por la fuerza de fricción transversal Ft en cada llanta, ¿no? Entonces, chicos, se hace toda una demostración física, ¿no? Con fuerza igual a masa por aceleración. Se tiene también el cálculo de la fuerza de fricción. Ustedes se acuerdan que la fuerza de fricción es una fórmula que tiene que ver con el coeficiente de fricción y la normal, ¿no? La normal. Entonces, se hace toda una demostración matemática, física, ¿no? Reemplazando fórmulas que ya todos conocemos. Y al final llegamos a esta expresión que relaciona el radio de una curva, la velocidad de diseño, el coeficiente de fricción transversal y el peralte. ¿Ya?
Entonces, recuerden, esta fórmula es la relación entre radio de curva, estamos hablando en curva siempre, ¿eh? Velocidad de diseño, fricción transversal, coeficiente de fricción transversal y peralte. Este 127 que está acá simplemente es el resultado numérico de la conversión de unidades para que el radio esté en metros, la velocidad en kilómetros por hora, porque el coeficiente de fricción transversal y el peralte no tienen dimensiones. Muy bien. Los valores del coeficiente de fricción transversal empíricamente están demostrados que varían de 0,5 a 0,35, por ejemplo, según la ASTO, pero en pavimento húmedo, ustedes recordarán que pavimento húmedo es la situación más conservadora. Entonces, en pavimento húmedo esto puede variar entre 0,17, obviamente tiene menos fricción, 0,17 y 0,09. Entonces, una manera de aproximar para calcular el coeficiente de fricción transversal, por ejemplo, sería esta fórmula empírica que sería que el coeficiente de fricción transversal depende de la velocidad a la que esté el vehículo. Por ejemplo, la fórmula dice que es 0,2 menos la velocidad en kilómetros por hora entre 1250. A ver, chicos, calcúlenme con 3 decimales. ¿Cuánto valdría el cálculo de ese coeficiente de fricción transversal para una velocidad de 40? A ver, calculen, por favor. A ver, chicos, ayúdenme, por favor, vamos. 0,168, digamos, en la norma lo redondea en su tabla 302.3 a 0,17, ¿no? Y también calcúlenlo para 60 kilómetros por hora. ¿Cuánto sale con 3 decimales? 0,152, la norma lo deja estipulado en 0,15, ¿no? O sea, está bien, no está redondeado solamente a 2 decimales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, es una fórmula aproximada, ¿no? Perfecto. Pero chicos, yo les pregunto una cosa. En toda carretera hay parámetros mínimos y parámetros máximos, ¿no? Que uno debe respetar, ¿no? De respetar de la normativa vial vigente. En el caso del radio de una curva, chicos, el radio de una curva, digamos, tiene un valor mínimo y no tiene un valor máximo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para una carretera determinada, yo puedo tener una velocidad de diseño que yo escoja como diseñador. Y para esa velocidad, chicos, ustedes van a aprender a determinar, de acuerdo a la norma, cuál debe ser el radio mínimo. Y si yo digo radio mínimo, ¿qué quiere decir el radio mínimo? Quiere decir que cuando tú hagas tu carretera, no puede haber ningún radio que esté por debajo de ese valor mínimo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Un minuto. Ya, ok.
¿Ya? Entonces, chicos, si yo tengo un radio mínimo es porque ningún radio puede estar debajo de ese radio, ¿ya? Pero chicos, supongamos que en una carretera yo calculo con la norma, por ejemplo, que el radio mínimo de una carretera debe ser 50 metros. Supongamos, ¿ah? Estoy lanzando cualquier número. Supongamos que para las condiciones de la carretera el radio mínimo sea 50 metros de radio, ¿ya? Muy bien. Entonces, les pregunto, chicos, si yo tengo el radio mínimo de 50 metros, ¿acaso no será lógico, chicos, que para ese radio mínimo, el radio más pequeño que puede tener la carretera, le corresponda el peralte máximo? De todas maneras, ¿no? De todas maneras, porque digamos, el radio más pequeñito es el radio seguramente cuya maniobra es más forzada y seguramente donde la fuerza centrífuga actúa de una manera más fuerte. Por lo tanto, necesitaré contrarrestar al máximo esa fuerza centrífuga y por lo tanto deberé peraltar lo más que pueda, o sea, peralte máximo. ¿Ya? Entonces, chicos, acá lo único que cambia en la fórmula es que ustedes sepan identificar que cuando ustedes van a aplicar conceptos de radio mínimo, cuando el radio es mínimo, el peralte es máximo y la fricción transversal también es máxima. A radio mínimo le corresponde peralte máximo y fricción transversal máxima, ¿ya? Ahora, vimos el ejemplo con 50 metros como radio mínimo, ¿no? Chicos, una pregunta. ¿Y si sabemos que con 50 metros el peralte debe ser máximo? Supongamos que sea un peralte máximo de 8%. Supongamos, ¿ah? Radio mínimo 50 metros, peralte máximo 8%. Pregunta. Si yo le diera ahora un radio de 200 metros, o sea, un radio bastante mayor al mínimo, ¿necesitaría más peralte o menos peralte? Así es, con una curva más grande, yo necesitaría seguramente menos ayuda para contrarrestar la fuerza centrífuga, ¿sí o no? Entonces voy a necesitar menos peralte. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque hemos dicho justamente que a radio mínimo le corresponde peralte máximo, o sea, el máximo peralte. Si los radios se incrementan, los peraltes disminuyen, ¿sí? A mayor radio, menor peralte. A radio mínimo, peralte máximo. Un poco esa es la relación que hay entre esos valores. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Muy bien. Entonces, chicos, la norma establece que para yo calcular el radio mínimo, peralte máximo, la norma ya estipula una tabla en la que ustedes pueden apoyarse para hacer este tipo de, para identificar estos valores, ¿no? De condiciones mínimas y máximas. Pero para eso necesitamos, digamos, necesitamos identificar 4 posibles escenarios. Primero, chicos, para cualquier área urbana, el peralte máximo siempre va a ser 4%. Entonces, en cualquier vía urbana, chicos, yo máximo le podré aplicar a mi carretera un peralte de 4%, como peralte máximo, ¿ya? Segundo escenario, cuando yo tengo un área rural, una carretera rural, o sea, fuera de la ciudad, y tiene peligro de nieve o hielo. Por ejemplo,
A ver, por ejemplo, la subida a Ticlio, ¿no? La subida a Ticlio es una zona que tiene permanente riesgo de nieve o hielo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa carretera que sube a Ticlio, de la carretera central, el peralte máximo que yo le puedo poner es de 6%. Tercer escenario, área rural, o sea, carretera fuera de la ciudad, ¿no? Pero con orografías tipo 1 o tipo 2, o también llamados plano u ondulado. Cuando hay ese escenario, mi peralte máximo es 8%. Y el último escenario es igual al anterior, solamente que para orografías tipo 3 o tipo 4, o sea, accidentado o escarpado. Y para ese escenario, el peralte máximo es 12%. Entonces, chicos, miren, yo tengo la tabla 302.2, donde yo voy a justamente identificar para ciertas condiciones de carretera, voy a identificar radio mínimo, peralte máximo, coeficiente de fricción transversal máxima en una carretera, ¿no? Ya sea para un área urbana, un área rural con peligro de hielo, un área rural con orografías tipo 1 o 2, o plano u ondulado, o un área rural con orografías tipo 3 o 4 que son accidentada o escarpada. Ahí están los 4 escenarios. Miren, para zona urbana, la columna de peralte máximo siempre es 4%. Para zona rural con peligro de hielo, la columna peralte máximo siempre es 6%. Para área rural con orografías tipo 1 o 2, plano ondulado, la columna de peralte máximo siempre es 8%. Y para área rural con orografías accidentada o escarpada, el peralte máximo siempre está en 12%. ¿Ya? Entonces, con esa tabla sobre todo, les voy a pedir que por favor resuelvan el siguiente problema. A ver, chicos. Se tiene una carretera con un IMDA proyectado de 1.250 vehículos por día y pendiente transversal de 60%. Si la carretera tiene restricciones de presupuesto, ¿cuál sería la velocidad de diseño, el radio mínimo, el peralte máximo y el coeficiente de fricción transversal máximo? No existe peligro de hielo y la carretera está fuera de la ciudad, o sea, es rural. ¿Ya? A ver quién se lanza. A ver, chicos, analicen. A ver, chicos, vamos.
Ok, vamos a corroborar lo que ha planteado su compañero Diego Rodrigo, ¿ya? Muy bien. Chicos, si tengo un IMDA proyectado de 1250, ¿qué clasificación por demanda tiene? Segunda clase porque está entre 400 y 2000. Muy bien. Si mi pendiente transversal es del 60%, ¿qué orografía es? Tipo 3, accidentado. Entonces, con esa demanda y esa orografía, ¿qué velocidades podría tener el proyecto? A ver, vean bien la tabla 204.1. De 50 a 70, de 60 a 100, miren bien. A ver, miren bien la tabla. ¿Qué velocidades podría tener? De 50 a 70. ¿Y qué velocidad escogería? 50, porque te dicen que tu carretera tiene restricciones de presupuesto. Así que la debo hacer lo más pegado posible a la topografía y yo consigo eso con la velocidad mínima del rango posible, o sea, 50 kilómetros por hora. Muy bien. Además, yo tengo que si es 50 kilómetros por hora, yo sé que es una zona rural. Me dicen que no hay peligro de hielo, ¿no? Entonces voy a la tabla acá, miren, a esta tabla de acá que yo tengo. Área rural, plano ondulado, no. Área rural accidentada o escarpada, ¿sí o no? Porque es tipo accidentada, ¿no? Y identifico velocidad 50. ¿Cuánto es peralte máximo? 12%. Coeficiente de fricción transversal máximo, 0.16. Radio mínimo calculado, 70.3. Y el radio mínimo redondeado es 70. ¿Ya? 70. ¿Estamos, chicos? ¿Fácil o difícil? Casi, ya, muy bien. Muy bien, Diego. Ahora sí la haces, ¿ah? Ahora sí la haces. Otro. Listo, ahí está. A ver, ¿quién dice yo? Gonzalo dice 8, ¿qué cosa? Peralte, ya. Fricción transversal 0.15, radio mínimo calculado 123.2 y radio mínimo redondeado 125. Vamos a ver, Gonzalo. Vamos a ver. Vamos a ver, Gonzalo. Solamente te pido que revises si tu carretera tiene o no tiene peligro de hielo o nieve. ¿Mm? Ajá. A ver. ¿Y eso cambia en algo o no cambia? A ver. Así es, muy bien. Cambie de diapo, ¿no? Muy bien, ahí está. Ya. Y ahí está, Gonzalo, a petición tuya.
Lo que dijo Diego, 6%, 0,15 y 135 metros. Muy bien. Por demanda es una carretera ¿de qué clase? Primera clase, muy bien. Y por orografía, ondulado. ¿Qué velocidades le corresponde tener? Rango de velocidades de 60 a 90, de 60 a 100. Bueno, la verdad que no tengo la tabla a la mano, ¿ya? Pero es de 60 a algo, ¿no? Y como tiene restricciones presupuestales, escojo la mínima, ¿no? Que es 60, ¿sí? Muy bien. Pero el problema me dice, hay peligro de hielo. Hay peligro. Entonces yo me voy a la tabla de área rural con peligro de hielo. Velocidad 60, peralte máximo 6%, coeficiente de fricción transversal máxima 0,15, radio mínimo calculado 135, radio mínimo redondeado 135. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Fácil? ¿Difícil? Normalito. Ok, ok, ok. Muy bien, chicos. Listo. Entonces, ok, muy bien. Pero una cosa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Miren acá un ratito. Digamos que lo que hemos visto es relacionado al radio mínimo peralte máximo. Pero ¿qué pasa, chicos? Por ejemplo, el último ejemplo que acabamos de resolver salió velocidad 60 y radio mínimo 135 metros. ¿Estamos? ¿No? Perfecto, muy bien. ¿Qué pasa? Recuerden, velocidad 60, radio mínimo 135, le dimos, ¿no? Peligro de hielo. Peralte máximo 6%, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa si en ese mismo problema yo no le pongo un radio mínimo, sino le pongo, por ejemplo, un radio igual a 300 metros? Necesitaré más o menos peralte del máximo, 6%, para ese radio de 300. Definitivamente necesitaré menos peralte. Entonces, acá justamente viene el asunto de peralte necesario, ¿no? ¿Cuánto es el peralte necesario para un determinado radio que es un radio mayor al mínimo? ¿Ya? Y entonces, ese peralte necesario lo vamos a calcular gracias a unos ábacos que igual están discriminados por los 4 escenarios previos que ya vimos. Miren, yo tengo un ábaco para calcular los peraltes necesarios en zonas urbanas. Tengo un ábaco para calcular los peraltes necesarios en área rural con orografías tipo 1 o 2. Acá la norma se ha pajareado, chicos. No debe decir este 3, ¿ya? Este 3 no debe ir acá. Este ábaco solamente es para orografías tipo 1 o 2, no 3, ¿ya? El siguiente ábaco es para zona rural, orografías tipo 3 o 4, ¿ya? Y el último ábaco es para zonas con peligro de hielo. ¿Estamos? Entonces, chicos, miren, vamos a quedarnos en este ábaco con peligro de hielo porque supongamos, ¿no? Ya calculamos que para la velocidad 60, radio mínimo 135 y peralte máximo 6%, ¿no? Y acá aparece, miren, peralte máximo 6%. Pregunta, ¿cuánto de peralte necesitaría una curva cuyo radio sea de 300 metros? A ver.
A ver. Vamos. Chequeen. Carreteras. 12 de 4. Deltas 35. Vamos a ver. En este abaco, si yo le doy 300 metros, voy y trato de interceptar a la velocidad 60, ¿no? Que sería acá. Mira, la verdad, yo creo, según mi visual, esto sería más o menos 4.5%. 4.5%. Sí se nota, ¿no? Radio 300, intercepto a velocidad 60, que es por acá. Ahí está, miren, acá está 60. 60. Para mí, para mi visual, 4.50%. ¿Estamos? Recuerden que el radio mínimo es 135, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Cuánto sería el peralte para un radio de 200? A ver. 5.4, vamos a ver. 200 metros intersecto con velocidad 60, que sería por acá. Y según mi visual, podría ser tranquilamente 5.4%, ¿no? Muy bien, chicos. Parece que está bastante evidente, ¿no? Por ejemplo, acá en este ejercicio, miren, acá encima me dan de datos, miren. Yo quiero proyectar una carretera con orografía tipo 2, orografía ondulada, zona rural, velocidad directriz 70, o sea, ya te dan la velocidad. Entonces, me preguntan cuánto será el peralte que yo necesito para un radio de 250 metros. Primera pregunta, chicos. Se ha escogido velocidad 70, pero primera pregunta. ¿Qué radio mínimo le corresponde a esta carretera? A ver. ¿Qué radio mínimo le corresponde a esta carretera? ¿Y qué peralte máximo? A ver qué me dice. A ver, chicos. ¿Qué radio mínimo le corresponde a esa carretera? No hay ni siquiera peligro de hielo porque no lo mencionan. Solamente sabes que es una zona rural, orografía tipo 2 y velocidad 70 te dan, ¿sí o no? Yo me voy a mi tablita, pues chicos. ¿Dónde está la tablita? A ver. Acá está. Zona rural, orografía tipo 2, velocidad 70. Peralte máximo, 8%. Coeficiente de fricción transversal máxima, 0,14. Radio mínimo calculado 175.4, redondeado 175, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las condiciones mínimas, ¿no? Pero en este caso se quiere averiguar
cuánto vale el peralte necesario para un radio mayor al mínimo, ¿no? Un radio de 250 metros. Muy bien, entonces me voy al Abaco, peralte en zona rural, con orografías tipo 1 o 2, este 3 no vale, ¿no? Entonces, como me piden radio 250, yo más o menos trazo entre 200 y 300 una línea intermedia e intersecto con la velocidad 70 y bueno, esto lo proyecto hacia arriba y bueno, para el que redactó esto era 7.2, la verdad que para mí sería 7.3%, ¿no? Pero entre 7.2 y 7.3 no hay ninguna diferencia, la verdad, es casi lo mismo, ¿no? Así que digamos, si a alguno le sale 7.3 o 7.4, está bien, no le va a hacer mucho a los cálculos, ¿no? Pero digamos, tienen que utilizar este ábaco, ¿no? Y tienen que aprender a escoger el ábaco para poder determinar el peralte necesario. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Entonces, ya sabemos calcular radio mínimo, peralte máximo, que básicamente no calculas si no lo ves en las tablas. Y cuando tienes radios mayores al mínimo, ya saben de dónde sacar los peraltes necesarios. ¿Ya? Muy bien. Dicho esto, chicos, voy a proceder a proyectarles un videíto de la parte B del parcial 2019-2 que les dejé como tarea. ¿Alguien lo resolvió por si acaso la parte B del parcial 2019-2? ¿Alguien lo resolvió? Ok, no se preocupen. Bueno, por favor, atención. Esta solución yo la desarrollé ayer en otra aula del curso, otra sección que yo tengo de ingeniería de carreteras, pero digamos es una solución que abarca todos los cálculos correspondientes que hay que hacer para este problema. ¿Ya? Entonces, por favor, les pido su atención para que en el momento en que quieran parar ustedes, quieran hacer una consulta, levantan la mano si no entienden algo y yo de repente hasta lo puedo repetir, ¿ya? Y lo puedo explicar con mis palabras también. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Para corroborar, abran por favor su examen parcial 2019-2 que se los colgué en la semana pasada en el aula virtual. Y por favor, miren con atención la solución. Ustedes también pueden ir corroborando, pueden ir calculando con sus calculadoras y pueden ir corroborando los resultados. ¿Ya? Muy bien. ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí. Muy bien. Muy bien. Voy a tratar de que alcance el espacio, la verdad, porque este problema es un poquito largo. A ver. Así. Sí. Así. Y así. ¿No? Yo tengo acá entonces un primer PI. Vamos a poner 12. Tengo un primer PI. Esto es 3 más 520, ¿no? Por favor, si me van dictando para ayudarme mejor, ¿ya? Digamos que esto será el inicio, ¿no? 3 más 520. El siguiente PI, ¿cuánto vale, chicos? El PI 1
igual 3 más 3, 602,980. 980, sí, ¿no? 980 ya. Perfecto. Muy bien. El siguiente PI, ¿cuánto vale? El PI2, que es igual a... Vamos, chicos, díctenme para avanzar rápido, si no, no terminamos. Aunque sea, escríbamelo por acá, por el chat. Es 3 más 795,850. Bien, muchas gracias. El siguiente PI lo tenemos en PI3, que es igual a 3 más... Más 939,43. 9, ya, 43, muy bien. Y el cuarto PI es el PI4, que es igual a 4 más 0,36.620. Y la progresiva final, el final, es igual a 4 más 114.640, ¿no? Muy bien, ya tengo todos los PIs, perfecto. Muy bien. Ya, este PI lo voy a poner por acá, mejor así, y este PI un poco más para abajo, ya. Voy a ver ahora los ángulos, los deltas, ¿ya? Los deltas. Entonces, vamos a ver también el delta. Digamos que acá habría un primer delta. Acá habría un segundo delta. Acá habría un tercer delta. Así, ¿no? ¿No? Así. Acá habría un cuarto delta. Y nada más, ¿no? Entonces, este delta de acá, delta 1, que sería un ángulo a la derecha, ¿cuánto vale ese delta 1, chicos? Este delta 1 sería igual a ¿cuánto? 65 ¿Cuánto es? grados, 13:37. 13 minutos 37 segundos, ¿no? Muy bien. Este delta 2 sería igual a ¿cuánto? 114, 114, 31, 45. 31,45. Sí. Muy bien. Vamos a moverlo un poquito. A ver, ahí está. Ya. Delta 3 acá. 20, 51, 53. 20 grados, 51 minutos, 53 segundos. 53. Muy bien. Bueno, ese es delta 3, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Vamos a ponerlo así mejor y este PI3 un poquito más para allá, ¿ya? Ahí, ¿ya? Muy bien. Delta 4. 54, 30 y 40. 54 grados, 30 minutos, 40 segundos, ¿no? Muy bien. Ya tengo los PIs y los deltas. Yo con los PIs lo que puedo calcular son las longitudes de todas las tangentes, ¿sí o no? ¿No? Yo podría calcular las longitudes de todas las tangentes, ¿no? Entonces, miren, vamos a hacer un primer cálculo, miren acá. La longitud de esta primera tangente, por ejemplo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esa tangente de ahí? ¿Cuánto vale esta tangente de acá? Miren. ¿Cuánto vale esta tangente de acá también? Por ejemplo. ¿Cuánto vale esta tangente de acá también? ¿Y cuánto vale esta tangente de acá, no?
Listo. Vamos a ver entonces. ¿Cuánto vale la primera tangente, chicos? ¿Esta longitud cuánto vale? Sería 3.602,98 menos 3.520, que sería 82,98. ¿Estamos? Sí, ¿no? Muy bien. Acá también, ¿cuánto vale esa ahí? 3.795,85 menos 3.602,98. ¿Cuánto vale eso de ahí? Vamos, 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 chicos, vamos. A ver, resta. 192,87. Perfecto. La siguiente, a ver. ¿Acá cuánto vale? Uy, mi batería se está acabando, pero te voy a conectar el... Vamos a conectar esta vaina. Gatito. 143,58. Ok. La siguiente, ¿cuánto vale? Acá. Vamos, chicos. Un ratito. Vamos a conectar esta. Listo. Ya. 97,19. Muy bien. ¿Y la última cuánto vale? 78,02. Perfecto. Muy bien, hasta ahí puros datos, ¿no? Y a partir de acá es donde yo comienzo a poner las curvas. Yo ya tengo todas las longitudes y todos los deltas. Entonces voy a poner las curvas. Miren, chicos, ¿ah? La primera curva, ¿de qué radio es? ¿Cuántos radios tengo, chicos? Tengo radios de... 4. Ya, pero ¿de cuántos son los radios? 55. 55, ¿qué más? 45. 45 y 130. Entonces, vamos Sí. a poner acá 2 de 45, 1 de 55, vamos a agrandar un poco este acá, a 55, y uno de 130, que lo vamos a hacer más grande, ahí, supuestamente, ¿no? Ya, el primer radio, ¿cuál es? 55, ¿no? Ya, Sí, vamos a 55. poner entonces, ya, el primer radio vamos a ponerlo acá. El segundo radio es 45, entiendo, ¿no? Ya, ahí. Sí. Ya. El tercer radio es 130, por ejemplo. Uy, no entra acá, ¿no? Vamos a checarlo un poquito, ¿ya? Ahí nomás. Ahí, ya. Y el cuarto radio, 45, ¿no? Muy bien. Entonces, esto va a generar lo siguiente, ¿no? Va a haber acá un PC1, perdón, ahí mejor, un PC1, un PT1. Va a haber acá un PC2 y un PT2. Va a haber acá un PC3 y un PT3. ¿Estamos? Y acá va a haber también un PC4 y un PT4. ¿Estamos? Entonces vamos a ponerle acá los términos. Eso es un PC. Un PC1 y acá va a ser
un PT1. Acá va a ser un PC2. Y acá va a ser un PT2. ¿No? Bueno, acá el problema es que, bueno, a veces pues el espacio, ¿no? El espacio. Bueno, no importa. Esto va a ser un PC3 y esto va a ser un PT3, ¿no? Acá va a haber un PC4 y acá va a haber un PT4, ¿no? Muy bien, hasta ahí todo bien, ¿no? Y yo sé que acá, de todas maneras voy a tener acá una tangente de la curva 1, que va a ser la misma que esta tangente de acá, ahí. Y además también voy a tener longitud de curva 1. ¿Estamos, chicos? Acá voy a tener también tangente 2, que va a tener también la misma dimensión, tangente 2, por acá. Y también va a haber acá seguramente longitud de curva 2. ¿Sí? Igual acá voy a tener acá tangente 3, que va a duplicarse también por acá. Tangente 3. Y también esto acá va a tener una longitud de curva 3, ¿no? Voy a mover acá. Ahí, ¿no? Muy bien. Y también acá va a haber una tangente 4, que seguramente acá también será una tangente 4. Ahí está. Y acá va a haber una longitud de curva 4. ¿Estamos hasta ahí, chicos, o no? ¿Me siguen? A ver, chicos, voluntarios, ¿quién me calcula la tangente 1 y longitud de curva 1? Un voluntario, por favor. Recuerden, tangente es radio por tangente de delta medios y longitud de curva es pi por radio por el ángulo delta en grados sobre 180 grados. ¿Quién me ayuda a calcular Profesor, tangente 1 y longitud de curva 1? Sí, adelante. profesor, ¿el delta cómo lo puedo colocar en la calculadora? Con el ángulo, los minutos y segundos. Sí, claro. Claro, las calculadoras. Bueno, yo tengo una Casio, por ejemplo, FX. Chicos, hasta ahí, ¿cómo va la cosa? Va bien, ¿no? Entendible. Ahí todavía estamos calculando lo preliminar, ¿no? Ahora va a comenzar la resolución. ¿Ya? Así que ustedes también traten de ir calculando, también con su calculador, ¿ya? Para corroborar los resultados. Eso es bueno, ¿no? Que ustedes también vayan calculando y haciendo, ¿no? Para que corroboren que eso también está bien. ¿Ya, chicos? Muy bien, sigamos. 570 LAX. Y ahí hay un icono, por ejemplo. Yo pongo, a ver, radio. Por ejemplo, en el caso de la curva 1, el radio es ¿cuánto? Radio es 55, ¿no? 55 por, yo pongo tangente, se abre un paréntesis, y pongo el ángulo, miren, 65, y hay un símbolo de grados, minutos y segundos. Le doy a ese símbolo, aparece el símbolo grados. Le doy 13 y le doy al mismo símbolo. Y si bien aparece grados, realmente son minutos, ¿ya? Y le doy a 37 y le pongo el mismo símbolo, otra vez aparece grados, pero realmente son segundos, ¿no? Entonces, y eso entre 35,19. 2. 35.19, así es. Entonces, acá en esta curva 1, la tangente 1 sale igual a 35.19. ¿Y cuánto sale longitud de curva? 59.29. Longitud de curva 1.
59.29. Muy bien. Redondeado 2 decimales nada más, ¿ah? Ya. Perfecto. ¿Cuánto sale en la curva 2? A ver, tangente 2, ¿a qué es igual? Es más, 69 creo que sale 70. punto, se- 70 sale, ¿no? sí, 69.99, pero redondeando 70. Ya, 70. ¿Y cuánto sale la longitud de curva 2? ¿Cuánto sale la longitud de curva 2? Profesor, longitud en uno de curva no sería 62,61. A ver, a ver, a ver. Lo voy a corroborar, ¿ya? Sería pi, déjame ver dónde está pi acá, acá está pi. Pi por radio, que es 55, y por el ángulo, que es 65 grados, 13 minutos, 37 segundos, y eso entre 180 grados. Sí, sale 62,61. Sí, así es. Acá ha habido un error, ¿ya? En esta de acá, 62,61. Así es, ¿ya? Muy bien. ¿Cuánto sale la longitud de curva 2, chicos? Muchas gracias por la... ¿Cuánto sale la longitud de curva 2? A ver. Ay, ay, ay. A ver, Ariana, ¿te sale longitud de curva 2? André, 89,95. ¿Sí? ¿Corroboran? Lennon, muy bien. Creo que está bien entonces porque ya hay muchas Sí, coincidencias, ¿no? 89,95, Ariana también. profesor. 89,95, ¿no? Ariana también lo confirma, así que listo, 89,95. Muy bien. Ahora vamos con curva 3. Tangente 3, ¿a cuánto es igual? Y longitud de curva 3 también. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un favor, ¿te acuerdas que habíamos quedado en que me ibas a mandar por... Disculpen, chicos, que ahí... 47,34 longitud de curva. Disculpen que ahí entró una llamada y, y tuve que atender, pero son unos segundos, ¿ya? Ya está de nuevo resolviendo. ¿47.34? ¿Longitud de curva o tangente? Longitud. Ah, longitud, perdón, ya. Ya, pero tangente, ¿cuánto sale? La tangente es 23.93. Ya, ahorita lo pongo. Longitud de curva 3, 47,34. Y tangente 3 es, ¿cuánto, disculpa? 23,94. 23. Listo, muchas gracias. Diego, es 23,94, ¿no? Sí, 23,94, está bien. ¿No? Recuerda, radio 130 por tangente de delta, que sería 20 grados 51 minutos 53 segundos entre 2, ¿no? 23.94. ¿Ya? Muy bien, gracias, Diego. Pero no se molesten, pe chicos, no se molesten. Pe. Ok, muy bien. Listo, tangente 4, ¿cuánto sale? A ver.
23,18. Y longitud 42,81. Edwin, los radios no lo he puesto en la solución, pero los radios están ahí en la hoja del examen. El radio 1 es 55, el radio 2 es 45, el radio 3 es 130 y el radio 4 vuelve a ser 45. De nada, Edwin. Muy bien, Diego, muy bien. Así es. Eso es de la curva 4. Chicos, ¿cuánto sale? A ver. 23,18 la 3.602. tangente. ¿Cómo? 23,18 y 42,81. Ah, ya, ok. Esa es la tangente 4 y longitud de curva 4. No, estaba diciendo que ya para calcular el PC1 sería igual al PI1 menos la tangente 1. Y eso me da la progresiva de la PC1. Entonces, PI1 es 3.602,98 menos 35,19, que es la tangente 1. ¿Cuánto sale? Entonces, la PC1 sale 3 más 567,79. ¿Sí? Muy bien. Y de acuerdo a lo que vimos también, chicos, sabemos que desde la PC1 entonces ya no va, digamos, por acá, sino va por la curva. Entonces yo puedo decir que PT1 es igual a PC1 más la longitud de curva 1. Entonces sería 3567,79 más longitud de curva 1, que es 62,61. ¿Cuánto sale el PT1?
3.630.40. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, ¿cómo calculo ahora el PC2? Esa parte es vital, chicos, que ustedes, digamos, la pueden entender, ¿no? Lo malo es que acá no se ve el mouse, ¿no? No se ve el mouse acá. Ah, no, sí se ve, ¿no? Acá se ve, ¿no? Digamos que para hallar el PC1 que estoy marcando acá, yo resto el PI1 menos la longitud de tangente 1 y me da PC1. ¿Y por qué yo afirmo que PT1, que está acá, es igual a PC1 más longitud de curva 1? Porque la carretera ya no va a ir, digamos, por esta tangente y esta tangente, sino ahora va a ir por la curva. Entonces lo correcto es que de la progresiva PC1 yo le sume la longitud de la curva 1 y que me dé justamente la progresiva PT1, ¿no? Por eso es que acá PT1 se pone PC1 más longitud de curva 1, ¿no? Esto ya lo había hallado, más la longitud de curva 1 me sale 3.630.40. ¿Sí, chicos? ¿Está claro hasta ahí? Perfecto, sigamos. Muy fácil. El PC2, obviamente, si yo conociera el PI2, le resto el T2 y ya está, ¿no? El problema es que como ya fue por la curva 1, esta progresiva de PI2 ya no tiene validez, ¿no? Sin embargo, yo puedo valerme un artificio, miren. Yo puedo calcular la siguiente distancia, miren. Corríjame si no es cierto, miren. Yo podría calcular esta distancia, miren, de acá a acá, y le pongo, por ejemplo, un valor P. Cualquiera, ¿no? Cualquier variable le estoy dando, ¿ya? P. Uy, acá, ¿por qué moví esto? Perdón, ahí, ¿ya? Entonces, yo puedo decir, chicos, que P es igual, ¿acaso no es igual, miren, a la diferencia de PIs, o sea, PI2 menos PI1, y yo ya lo tengo, porque es 192,87, y le resto la tangente 1 y le resto la tangente 2. ¿Sí o no? Entonces el P sería PI2 menos PI1, 192,87, menos tangente 1, que es 35,19, y menos tangente 2, que es 70. ¿Cuánto sale el P? No, pero ¿cuánto sale el P? Confirmo, me dice Leno, pero ¿qué confirma? Y estoy preguntando cuánto sale el P. ¿Cuánto sale esa resta? 192,87 menos 35,19 y menos 70. 87,68. ¿Estamos? Y entonces, ahí yo sí puedo decir, vuelvo ahora, yo puedo afirmar que el PC2 es igual al PT1 más P, ¿sí o no? En longitud. PT1 más la longitud P me da esta progresiva PC2. Entonces, PT1 lo calculé, que era 3.630.40 más el P que vale 87,68.
¿Cuánto sale el PC2? $3,718.08. Muy bien. Y ya sabemos que cuando vamos al PT2, sabemos que va a ser el PC2 más la longitud de curva 2, ¿no? O sea, el PC2 que es 3718.08 más la longitud de curva 2 que es 89.95. ¿Cuánto vale el PT2? 3 más 808.03. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos, o no? ¿Vamos bien o no? Perfecto. ¿Se aburrieron o quieren más? Te dirán, ¿ah? ¿Seguimos o no seguimos? Seguimos, pues, ¿no? Claro, pues. Ready, muy bien. Con el flow, muy bien. Miren, entonces, ahora voy a calcular esta distancia, miren. Para el PC3, voy a calcular esta distancia, miren. De acá a acá. Y a esa distancia le voy a llamar Q. ¿Ya? Entonces, esa distancia Q, yo puedo decir que es igual a ¿qué, chicos? Perdón, vamos a poner acá en verde. Q, ¿a qué va a ser igual? A la diferencia de ¿qué? Del PI3 menos el PI2, y a eso le resto, ¿qué cosa? Le resto la tangente 2 y le resto la tangente 3, ¿sí o no? O sea, PI3 menos PI2 ya habíamos calculado que era 143.58. Menos tangente 2 que vale 70 y menos tangente 3 que vale 23.94. ¿Cuánto sale el Q? ¿Cuánto sale el Q? Chicos, ¿cuánto sale Q? Hola, ¿me abandonaron? 49.64. Entonces, yo podré decir entonces, ahora volviendo a lo nuestro, yo puedo decir entonces que PC3 es igual a PT2 más Q. O sea, a ver, su compañero, por ejemplo, Juan Manuel me comenta, si aplico la fórmula de la semana anterior, dice tangente igual radio por tangente de delta medios, y esto le resta el PI. Con PI me sale PC2 3725.851. Eso estaría bien, Juan Manuel, pero ¿sabes cuál es el problema con lo que has hecho para el PC2? Que digamos, tú estás asumiendo que todavía la progresiva del PI2 es válida, ¿no? Y claro, si la carretera no tuviera la curva 1, digamos, ese PI2 seguiría siendo válido, porque
La carretera iría en tangente y normal, pues, ¿no? Ahí PI2 seguiría siendo 3795.85. Pero desde el momento en que ya se puso la curva 1, ya este PI1 deja, o sea, se queda desvirtuado, ¿no? Porque ahora la carretera va por la curva. Y obviamente, si ya está desvirtuado el PI1, este PI2 también no tiene el mismo valor. También tendría un valor distinto, o sea, ya no sería este valor. Por eso es que yo no puedo simplemente restar del PI2 menos tangente 2 y me sale PC2. No, yo ya tengo que amarrarlo, digamos, al punto anterior fin de curva, ¿no? Y a partir de ahí comenzar a calcular todos los demás, ¿no? Por eso es que voy avanzando curva a curva, ¿no? Cada curva digamos, condiciona a la siguiente curva. ¿Sí, Juan Manuel? Muy bien. De nada, Juan Manuel. Muy bien, sigamos. Ya estamos, ya falta poco. PT2 que calculé antes, 3808.03 más Q49.64. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale PC3? Chicos, ¿cuánto sale PC3? Por favor. Tres más 857.67. Y ya sabemos también, entonces, que el PT3 será igual al PC3 más longitud de curva 3. Entonces, PC3 es 3857.67 más longitud de curva 3, que es 47.34. ¿Cuánto sale PT3? Tres más 905.01. Muy bien. Ya tengo PT3. Falta una curva más nomás, miren, ¿ah? Otra vez. Otra vez. Calcula ahora esta distancia, miren. Ahí. ¿Ya? Esa distancia le voy a poner R. ¿Ya? Entonces calculo R. R será igual a, recuerden, PI4 menos PI3, y a eso le restaré la tangente 3 y le restaré la tangente 4. Sería entonces 97.19 menos tangente 3, 23,94, menos tangente 4, que vale 23,18. ¿Cuánto sale R? Cris, 50.07. Muy bien, gracias, Cris. Y entonces con eso yo sé que PC4 será igual a PT3 más R. Entonces, PT3 lo calculé 3905.01 y le sumo el R que vale 50.07. Entonces, el PC4 será ¿cuánto? 3 más 955.08. Perfecto. Y entonces, el PT4 será igual a ¿cuánto? Será igual al PC4 más longitud de curva 4. Entonces, PT4 será igual a 3955.08 más
longitud de curva 4 que es 42.81. ¿Cuánto sale el PT4? 3 más 997.89. Muy bien. Ya llegué al PT4, pero me falta acá el final, ¿ah? Miren. En el final, acá yo tenía el punto, que era final, que era igual a 4 más 114. ¿Cuánto? 64, ya. Muy bien. Ahora voy a calcular lo siguiente, miren. Voy a calcular esta distancia, miren. De aquí a aquí. Y a esa distancia le vamos a llamar S. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿a qué va a ser igual S, chicos? S va a ser igual a la diferencia entre final menos el PI 4 y a eso le voy a restar la tangente 4, nada más. Entonces, ¿cuánto vale el final menos el PI 4? Ya lo había calculado. 78.02 menos tangente 4 que es 23,18. Entonces, ¿cuánto sale ese? 54.84. Muy bien. Entonces, yo puedo decir que final prima, porque es una estaca diferente, será igual a qué? A PT4 más S, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto vale PT4? 3997.89 más S 54.84. ¿Cuánto vale final prima? 4 más 0,52.73. Entonces, ¿qué puedo concluir? Un momento, chicos.
Perdón, chicos, perdón. Tenía que atender esta llamada, era un poco urgente. Bueno, o sea, miren, chicos, miren. Entonces, cuando yo he calculado ya con todas las curvas y he tenido que calcular cada una de las curvas hasta llegar al PT4 y después al final prima, yo podría hacer esta diferencia, miren. Vamos a aumentar esto a uno más acá. Digamos, si yo resto final menos final prima, yo tengo 414.64 menos 4052.73. ¿Cuánto sale eso, chicos? ¿Cuánto es esa diferencia? 61.91 metros. Eso quiere decir, chicos, debido a las curvas, existe un acortamiento en el eje de 61.91 metros. ¿No? Digamos que esa sería la conclusión. Entonces, cuando yo hago solamente puras tangentes, tengo una determinada longitud, ¿no? Que ahí no sé cuánto será, ¿no? Tendría que restar 4114.64 menos 3520, ¿no? Esa es la longitud inicial, ¿no? Pero cuando yo le inserto las curvas con esos radios, yo tengo que la longitud efectiva del eje se acorta en 61.91 metros. ¿Ya? Esa sería un poco la conclusión. ¿Ya, chicos? Muy bien. Con eso calculé entonces el PC4 y PT4 y la progresiva final con curvas. Con eso ustedes tienen la parte B y la parte A. Bueno, la parte A tendrían que aplicar lo que hemos avanzado hoy día, justamente, ¿no? Si ustedes pueden ver la parte A, miren. La parte A. La parte A te preguntan, ¿cuál es la velocidad? No, velocidad de diseño, radio mínimo y parate máximo. Yo tengo un IMDA de 340, que es una carretera de tercera clase, orografía tipo 3, ¿no? Y existen restricciones de presupuesto. Yo creo que eso sale una velocidad de diseño de 30, 40 o hasta 50 de repente, ¿no? Pero como hay restricciones de presupuesto, sería 30, ¿estamos? Y dice que se presenta nieve en la zona. Si se presenta nieve en la zona, tienen que ir justamente a la tabla de la sección área rural con peligro de nieve o hielo, ¿no? Entonces, a velocidad 30, ¿qué velocidad le corresponde? En la parte A, en la parte A. En la parte A, que te piden velocidad de diseño, radio mínimo y peralte máximo. Sí, lo colgué en la semana 3. ¿Ya? Entonces, van a la tabla y simplemente les va a salir que el peralte máximo va a ser 6%, la fricción transversal máxima va a ser 0,18 y el radio mínimo va a ser 30 metros, ¿no? ¿Ya? Entonces, con todo eso, ya tienen ustedes sus 4 puntazos, ¿no? Más un punto por poner su nombre, 5 puntazos, ¿no? Ya. Muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? 5 puntos todo eso. Eso, claro, es que, Diego, lo que pasa es que a partir de eso, otros cálculos que son en los siguientes puntajes salen solamente sumando y restando, o sea que no te preocupes, ¿no?
Parece corto, no, si alcanza, es cuestión de que se organicen nada más, ¿no? Es cuestión de que se organicen, trabajen ordenadamente, obviamente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Trabajar ordenadamente, ¿no? Si no, se... Es cierto, si fallas algo desde el inicio, bueno, obviamente todo el resultado va a estar amarrado, ¿no? Sin embargo, al menos cuando, bueno, yo voy a hablar por mí, ¿no? Yo puedo hablar por mí nada más, ¿no? Yo, docente de este curso, yo también, digamos, verifico el proceder del estudiante, ¿no? Y si de repente se ha equivocado en algo, bueno, yo quiero ver cómo está también todo el resto, ¿no? Y también hay una consideración, ¿no? No es que porque yo falle en uno y por eso salga mal todo, ya todo está mal, por lo tanto cero. No, pues no, no es la idea, ¿no? Un error lo puede tener cualquiera, ¿no? Pero también si yo veo que un estudiante de frente me dice, ya, profesor, PT4 sale tanto y el final prima sale tanto, y no me pone de dónde lo sacó, cómo lo calculó, a él sí le pongo cero, pues, ¿no? Porque es evidente que si no me pone cómo lo calculó, pues quién sabe cómo lo habrá conseguido, ¿no? Entonces a él sí le pongo cero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Todo tiene que ser sustentado, absolutamente todo, chicos, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos? Muy bien. Bueno, un ratito déjeme abrir. Esta sección es CB53. No, a ver, no recuerdo. No, esta sección es CB51, ¿no? CB51, sí. CB50, ya, muy bien. Voy a compartir mi pantalla rapidito. Listo, chicos. ¿Se puede ver mi pantalla? Muy bien. Vámonos a la semana 4. Esta semana, la autoevaluación ya está disponible. La parte blended van a tener ustedes que poner curva mínima, radio mínimo, perdón. Acá está la guía del tutorial. Ya saben que en el foro le escriben por favor al docente del componente blended. Y esta actividad radio mínimo lo vamos a editar acá y le vamos a poner la fecha y la hora, ¿no? No, esto no, acá. Vamos a ponerle, hoy día estamos miércoles 13, ustedes siempre le entregan hasta el lunes, ¿no? Lunes 18 hasta las 18 horas. Ahí está. Puede ser grupal, como siempre. Participan los 7 grupos. Pueden tener hasta 5 intentos. Se califica el último nada más. Y la actividad se abre ahorita y se va a mostrar hasta el mismo 18 hasta las 18 horas. Listo. Muy bien. Listo, chicos. Abierta la actividad de parte Blended. Entonces, hasta el próximo lunes ya tienen ustedes lo que tienen que entregar. Sí, Diego, adelante. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Tenía una consulta para esos trabajos del Sí, CIVIT. claro. ¿Cuál es la, Sí. la velocidad de diseño que estamos utilizando? Ah, ya, no les he dado todavía, ¿no? Ya, miren. ¿No? El IMDA proyectado para su caso es un IMDA de 650 vehículos por día. Imagino que su terreno les ha salido ondulado, ¿no? Sí, sí. Sí, Ondulado. ondulado. Ok. Y su carretera también tiene restricciones de presupuesto. Así que del rango que les salga, escogen la velocidad mínima.
Ya listo, profe, gracias. ¿Estamos? Muy bien. No, no he dicho la velocidad. He dicho que la demanda proyectada es 650 vehículos por día. 650, así es. Con eso clasifican por demanda. Con la orografía que han sacado, ya saben, ¿no? Les debe salir ondulada seguramente. Con eso estiman las velocidades de diseño posibles y escogen la menor porque hay restricciones de presupuesto. ¿Listo, chicos? Muy bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional? Muy bien. Listo, chicos. Entonces ahí nos vamos a quedar.